Hablemos de herencias. Se supone que es el último acto de amor, el legado de toda una vida de trabajo. Pero, ¿por qué algo que debería unir acaba tantas y tantas veces convirtiéndose en una auténtica batalla campal que destroza familias? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en las claves para que una herencia sea precisamente eso, un legado de paz y no un campo de minas. Esta frase es que lo resume absolutamente todo. Porque, a ver, una herencia no va solo de dinero, de casas o de acciones. Es mucho más. Es un cruce de caminos donde de repente chocan todas las emociones, las historias que nunca se contaron y, sobre todo, las tensiones que se han ido acumulando durante años. El testamento puede que reparta los bienes, sí, pero el verdadero legado, el que de verdad importa y perdura, es cómo quedan las relaciones familiares después de todo. Para entender bien todo este enrollo, hemos preparado una hoja de ruta. Empezaremos por el principio de todo. ¿Cómo es posible que un regalo se acabe convirtiendo en veneno? Después veremos la mejor medicina para esto, la planificación. Desentrañaremos un concepto legal que es clave, la famosa legítima. Luego nos pondremos en la piel de los herederos, a ver qué tienen que hacer. Veremos también qué pasa cuando estalla la tormenta, cómo se resuelven las disputas. Y ya para cerrar, reflexionaremos sobre qué significa de verdad eso de dejar un legado. Muy bien, pues vamos directos al meollo de la cuestión. La primera pregunta, la más importante. ¿Por qué algo que en esencia es un acto de generosidad, la transmisión de todo lo que has construido en tu vida, acaba generando una tensión brutal y rompiendo familias enteras? A ver, existe un mito, la idea de que solo las grandes fortunas, las de las películas, son las que generan conflictos. Pero la realidad es mucho más cercana, mucho más cotidiana. Las disputas más amargas, las más dolorosas, pueden surgir en cualquier familia. Da igual lo que haya en el banco. De hecho, a veces la guerra más cruel no se libra por un piso en el centro, sino por ese viejo reloj del abuelo que a lo mejor no vale nada, pero tiene un valor sentimental que es incalculable. Los detonantes al final son casi siempre los mismos. El principal, sin duda, es que no haya un testamento claro. Esto deja el reparto en manos de una ley que es fría, que no entiende de afectos ni de la historia de esa familia. Pero ojo, que un testamento ambiguo, mal redactado, es casi peor, porque es una invitación a la batalla de las interpretaciones. A esto le sumamos la carga emocional de los objetos, ese «esto era de mamá», que no se puede medir en euros. Y por si fuera poco, la herencia es la chispa perfecta para que se incendien todas las rencillas del pasado, convirtiendo el reparto en el último acto de dramas familiares que nunca se resolvieron. Vale, ya hemos visto el problema. ¿Y la solución? Pues como casi siempre en la vida está en anticiparse. La gran mayoría de estos conflictos se pueden evitar. La clave es la planificación. Las herramientas más poderosas no las tienen los herederos ni los jueces, las tiene la persona que está planificando su propio legado. Y en todo este proceso de planificación, ¿cuál diríamos que es el error número 1? El fallo capital, el que de verdad garantiza que va a haber problemas para la siguiente generación. Pues es así de simple y así de rotundo. No hacer testamento. No dejar por escrito la propia voluntad es, en el fondo, renunciar a decidir. Es dejar que un código legal, que es genérico y no te conoce de nada, reparta tus bienes. Esto ignora por completo la realidad, los deseos y las necesidades específicas de tu familia. Es, vamos, la receta perfecta para el caos y el conflicto. Pero bueno, que no tener testamento es solo la punta del iceberg. Hay otros errores que son igual de graves. Por ejemplo, tener un testamento que se ha quedado obsoleto, que no refleja los cambios de tu vida, como un divorcio o el nacimiento de nuevos nietos. Otro fallo garrafal es la falta de claridad. La típica frase, todo a mis hijos por partes iguales, suena muy bien, pero si lo que hay que repartir es la casa familiar, acabas de crear un bloqueo monumental. Y por supuesto es vital respetar la ley. No se puede ignorar a los herederos forzosos porque sí, porque cualquier intento de hacerlo sin una causa legal muy tasada lo va a tumbar un juez. Y por último, un error que puede ser devastador. No pensar en los impuestos, dejando a los herederos una sorpresa fiscal que les puede impedir aceptar lo que se les ha dejado. Entonces, ¿cómo se hace bien? A ver, quedémonos con 4 pilares para construir una herencia en paz. El primero, la precisión. Un testamento detallado que especifique qué va para quién. El segundo, y este es quizás el más importante, la comunicación. Hablar las cosas en vida, explicar los porqués. Eso evita sorpresas y desactiva futuros conflictos. El tercero, la profesionalidad. Un abogado experto es la mejor garantía contra ambigüedades y errores legales. Y el cuarto, la neutralidad. Nombrar a un albacea, una persona imparcial que se asegure de que se cumple tu voluntad, puede ser la clave para que todo fluya sin disputas. Esta frase es demoledora, pero es que da en el clavo. Creer que conocer cualquier testamento ya es suficiente es un error enorme. Un documento que está mal redactado, que es ambiguo o que ignora la ley no evita el conflicto, simplemente lo aplaza y se lo pasa a los herederos, que van a tener que lidiar con un problema que ellos no han creado. Es una carga emocional y económica que, la verdad, se puede y se debe evitar. Vale, un momento. Antes de seguir, tenemos que pararnos a hablar de un concepto que es fundamental en el derecho español.
Una regla del juego que limita la libertad para dejar los bienes y que de hecho es el origen de muchísimas dudas y conflictos. La legítima. La legítima, ¿qué es esto exactamente? Pues para que nos entendamos, es una parte de la herencia que está, por así decirlo, blindada. La ley obliga a que esta porción vaya a parar sí o sí a unas personas concretas, que son los herederos forzosos. Esto significa que el testador no puede disponer libremente del 100% de su patrimonio. Una parte ya tiene un destino que está fijado por ley. Imaginemos que la herencia es una tarta. Pues bien, en la mayor parte de España, lo que se conoce como territorio de régimen común, la ley nos obliga a cortarla en 3 trozos exactamente iguales. El primer trozo es el tercio de legítima estricta. Este hay que repartirlo obligatoriamente y a partes iguales entre los herederos forzosos. El segundo es el tercio de mejora. Este también tiene que ir para los herederos forzosos, pero aquí el testador tiene libertad para mejorar a uno o a varios de ellos sobre los demás. Y por último, el tercio de libre disposición. Esta es la única parte sobre la que hay libertad absoluta. Se le puede dejar a quien se quiera, sea familiar, un amigo o una organización. Pero, y aquí es donde la cosa se complica, y mucho. Esta regla de los 3/3 no es universal en toda España. Existen los llamados derechos forales, que son básicamente legislaciones civiles propias que tienen varias comunidades autónomas y que cambian las reglas del juego por completo. Fijaos en el contraste, es que es brutal. Mientras que en el régimen común la parte que está protegida para los hijos es de 2/3 de la herencia, en Cataluña o Galicia es solo una cuarta parte. En Aragón, la mitad. Y en el País Vasco, 1/3. Esto lo cambia todo y por eso es absolutamente crucial tener asesoramiento legal que conozca la normativa específica del lugar de residencia, porque un testamento válido en un sitio puede ser problemático en otro. Venga, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Dejamos a quien planifica y nos metemos en la piel de quien hereda. ¿Qué ocurre cuando fallece un ser querido? Pues que de repente te ves envuelto en un proceso que puede ser abrumador, lleno de trámites, papeleo y plazos, y todo esto en un momento emocionalmente muy difícil. Desde el minuto 1 el reloj empieza a correr. Lo primero es averiguar si hay testamento o no. Pero la fecha que hay que marcar en rojo en el calendario es la de los 6 meses. Ese es el plazo máximo para pagar el impuesto de sucesiones. Y no cumplirlo trae sanciones e intereses. Aunque legalmente haya hasta 30 años para aceptar o renunciar a una herencia, en la práctica, ese plazo de 6 meses del impuesto obliga a tomar decisiones mucho más rápido. Para no perderse en este laberinto, esta es una especie de hoja de ruta mental. Primero, saber si hay testamento. Segundo, y esto es vital, hacer un inventario completo. De lo que hay, sí, pero sobre todo de lo que se debe, de las deudas. Porque las deudas se heredan, y aquí es donde entra un mecanismo de protección que es un verdadero salvavidas, la aceptación a beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Pues que las deudas del fallecido se pagan solo con los bienes de la herencia, nunca con el patrimonio personal del heredero. Es una opción que siempre hay que tener sobre la mesa. Pero claro, la vida no siempre sigue el guión. ¿Qué ocurre cuando, a pesar de todo, estalla el conflicto? Cuando la comunicación se rompe y los herederos son incapaces de ponerse de acuerdo. Se llega a una encrucijada con 2 caminos, que son como la noche y el día. Por un lado está la vía judicial, un camino larguísimo, carísimo y con un coste emocional que es brutal, que destruye las relaciones para siempre. Y además se pierde el control. Es un juez, un extraño, el que decide por la familia. Y por otro lado está la mediación, un proceso más rápido, más económico, donde un mediador imparcial no impone nada, sino que ayuda a las partes a que se comuniquen y a que encuentren ellas mismas una solución. El objetivo aquí no es ganar, es llegar a un acuerdo y, sobre todo, preservar lo que queda de la familia. Y si la cosa se atasca y ni con la mediación es suficiente, existe una figura muy potente, una especie de desatascador legal, el contador-partidor. Si el testador no dejó a uno nombrado, herederos que sumen al menos el 50% del patrimonio pueden pedirle a un notario que designe a un experto. Y este profesional independiente hará el reparto de forma vinculante. Es una decisión que desbloquea la herencia y evita el enorme desgaste de un juicio. Bueno, pues hemos hecho el viaje completo, desde la planificación previa para evitar los problemas hasta cómo apagar los fuegos cuando ya han empezado. Hemos visto las herramientas legales, los plazos, las emociones. Ahora vamos a unir todas las piezas. Al final de todo, la conclusión se reduce a esta frase. El éxito de una herencia no se mide en euros ni en si el reparto de propiedades ha sido milimétrico. El verdadero éxito, el legado real, se mide en si al final de todo el proceso, además de bienes, se ha conseguido repartir paz. En definitiva, planificar la herencia de una forma consciente, hablada, va mucho más allá de proteger un patrimonio. Lo que de verdad se está protegiendo es a la familia.
Se transforma lo que podría ser un momento de crisis terrible en una oportunidad para cerrar ciclos, sanar heridas y, con suerte, reforzar los lazos que unen a los que quedan. Y con esto cerramos nuestro análisis, dejando una última reflexión en el aire. Más allá de los bienes materiales que se puedan acumular a lo largo de una vida, la pregunta que de verdad importa es ¿qué legado se quiere dejar atrás? ¿Uno de conflicto o uno de unidad? La respuesta, como hemos visto, empieza mucho antes, en la planificación y la comunicación.